al poco tiempo de sancionado el Código Penal de 1921 ya había intenciones de modificación. Ya hubo varias propuestas para modificar o crear un nuevo Código Penal o hacer reformas parciales. Entonces debemos recordar por lo menos las tres propuestas de los años 1924, 1926, 1928. Estas tres intenciones de reforma del código tenían una característica común. ¿Cuál era? Bueno, era seguir los lineamientos del positivismo criminológico. Recordemos que en esos tiempos el positivismo criminológico era considerada la explicación científica al delito en la sociedad y se pretendía establecer soluciones que venían de la mano de la defensa social y del tratamiento de los delincuentes. Entonces se intentaba llevar esas ideas de la criminología positivista a la ley, de ahí que estos proyectos de 1926, 24 y 28 tienen como característica común la consagración del llamado estado peligroso sin delito, es decir, la idea de que hay personas que son peligrosas para la sociedad y que en defensa de la sociedad el Estado tiene que crear leyes, modificarlas, con la finalidad en función de proteger a la sociedad de esos sujetos llamados peligrosos, independientemente de que hayan cometido o no un delito. La idea es que se los podía sancionar, privar de libertad, internar en establecimientos especiales con la intención de proteger a la sociedad. Eran épocas, por cierto, bastante complejas en nuestro país. Por una parte se acusaba al anarquismo o a los anarquistas de muchos de los males de la sociedad. Por otra parte, una minoría que estaba en el gobierno también había reaccionado de una manera muy violenta. Recordemos que en esa época tuvimos la Semana Trágica, la llamada Patagonia Rebelde, los actos de la Forestal en el norte santafesino. Todo eso implicaba un estado especial en cuanto a la idea de la seguridad y obviamente que tuvo influencia en los proyectos de modificación del Código Penal, que afortunadamente no tuvieron consagración legislativa porque todas estas ideas respondían a esa ideología del positivismo criminológico. Bien, eh, se preveía, por ejemplo, en estos tres proyectos que mencioné, la reclusión por tiempo indeterminado, la expulsión de los extranjeros. Esto no era nuevo, ya lo habíamos visto en la ley Bermejo, en la reforma del año 1903. Se preveían establecimientos especiales para los sujetos considerados peligrosos, y eran considerados peligrosos no solamente los inimputables, los enfermos mentales, sino también los considerados vagos o mendigos habituales, los ebrios, toxicómanos, cualquier otra persona que tuviera una conducta que se considerase desarreglada o que se considere una conducta viciosa. Por supuesto, los reincidentes también eran considerados especialmente peligrosos. Es decir, primaba la idea de un derecho penal de autor y no un derecho penal de acto, como lo preveía en principio nuestro Código Penal de 1921. Lo que pretendían entonces todas estas reformas, bajo el pretexto de la situación de inseguridad y de un estado de emergencia, un discurso que se va a repetir a lo largo de la historia, no solamente de la historia de nuestro país. En muchos lugares del mundo es ese discurso de la inseguridad ciudadana lo que pretende llevar a modificaciones de la ley penal, generalmente en el sentido de agravar las penas, crear agravantes, etc. Entonces esta idea de la defensa social era la que primaba o prevalecía en todas estas reformas. Recordemos que se utilizaba o existía metodologías por parte de las agencias policiales, como por ejemplo la llamada gira, que consistía en hacer
pasear al preso por las distintas comisarías para que sea conocido por todos los agentes policiales, para que llegado el caso en que saliera de libertad, todos lo tuvieran identificado. Es decir, esa idea se asocia claramente al positivismo criminológico, que pretende fundamentar el crimen en la sociedad con esa idea o justificación de que hay personas peligrosas que son proclives al delito, etc. Bien, en general los proyectos fueron en esta época de endurecimiento de las penas, endurecimiento del régimen de la reincidencia, incluso la introducción de la pena de muerte por electrocución. Esto fue en el año 1933. Todos estos proyectos de modificación tenían como eje común la idea del peligrosismo. En el año 1937 se presenta el proyecto conocido como proyecto Coll-Gómez. Esto a raíz de que un año antes, 1936, el presidente Justo había encargado a estas dos personas la redacción de un nuevo código penal o de un proyecto de código penal. Estos dos profesores, tanto Coll como Eusebio Gómez, fueron profesores de Derecho Penal. Uno de ellos, Eusebio Gómez, de clara identificación con el positivismo criminológico. Había publicado La mala vida en Buenos Aires, por ejemplo, una de las obras más reconocidas dentro de la corriente del positivismo criminológico. En su tratado también, en su tratado de Derecho Penal, se advierten claramente las ideas del positivismo criminológico, pero más identificado con la academia. Eusebio Gómez, profesor en la Universidad de Buenos Aires, aunque era rosarino, y por otro lado Coll, que también profesor de Derecho Penal, pero tenía más experiencia en la dirección de prisiones. Entonces estas dos personas, muy identificadas con el positivismo criminológico, son las encargadas de redactar este proyecto de Código Penal, que tiene como gran curiosidad el hecho de que en la parte general tiene un capítulo especial dedicado especialmente al delincuente. Es decir, así como hay un capítulo que se dedica al delito, hay otro capítulo que se dedica todo exclusivamente al delincuente. Claro, en consonancia con la idea del positivismo criminológico. No hay que estudiar al delito, sino que hay que estudiar al delincuente. Vamos a ver entonces las características principales desde el punto de vista dogmático, de un análisis dogmático de este proyecto de 1937. Tenía dos libros, el primero dedicado a la parte general, el segundo a la parte especial. En eso, igual al Código 1921, no había diferencias en la división, quiero decir, sí, en cuanto al contenido de cada uno de ellos. La gran diferencia estaba en la parte general, pero también en la parte especial vamos a ver que había figuras diferentes al Código 1921. En la parte general, el primer título estaba dedicado a la aplicación de la ley penal, en el tiempo, en el espacio, en eso no había modificaciones. En el título segundo, que se dedicaba a el delito, ahí sí había diferencias. ¿Por qué? Porque en este proyecto Coll-Gómez se daban conceptos del delito doloso, el delito preterintencional y el delito culposo. Se consagraba también expresamente la llamada concausa, es decir, esa idea en la dogmática penal de ese momento de en qué medida influye causalmente la realización de ciertos actos. En el artículo 6 expresamente se preveía el error in personam, también se lo incluía en el texto legal, con una concepción, podríamos decir, subjetivista. ¿Por qué? Porque se agravaba el delito o no se agravaba el delito según la condición de la víctima que el autor quería afectar. Es decir, lo determinante para definir si en los casos de error in personam se tiene que agravar o no el delito era la representación del autor, o mejor dicho, a quién éste quería afectar. Si el autor quería afectar, por ejemplo, a su padre,
y contra él pensaba que estaba dirigiendo la acción, entonces no importa si mataba a otra persona que no fuera su padre, igual se aplicaría la agravante, es decir, el error in personam en ese caso se le iba a aplicar, la agravante, le iba a perjudicar a él el error in personam. En materia de tentativa no había grandes modificaciones. Era curiosa la previsión de la participación en el delito culposo. Ella se puede considerar una novedad en ese momento, la consideración de participación en delito culposo. Las circunstancias que eximen del delito, que nosotros tenemos actualmente en el artículo 34, eran muy similares, aunque no estaban todas ellas previstas. Estaba previsto el error como error de hecho, el estado de necesidad, la legítima defensa, pero no todos los supuestos que tenemos actualmente, porque algunos de los que tenemos ahora, como por ejemplo el estado de inconsciencia, estaba previsto en otro lugar con otras consecuencias. Como dijimos, había un título especial en la parte general dedicado al delincuente. En este caso se enumeraban las circunstancias de mayor peligrosidad, en el artículo 17 concretamente, entre las que se mencionaba, por ejemplo, la vida deshonesta o la vida parasitaria. Si el autor de un hecho era un sujeto de vida deshonesta, entonces eso le iba a agravar el delito. Entre las circunstancias de menor peligrosidad, que también había, circunstancias que disminuían la peligrosidad, en el artículo 18, por ejemplo, se mencionaba la dignidad en la vida personal, familiar o social, o el haberse distinguido por una conducta meritoria en el ejercicio de un cargo o profesión, o por la realización de actos que revelen acentuados sentimientos sociales, es decir, quien cometía un delito pero era una persona considerada socialmente distinguida por alguna de estas conductas, que vaya a saber cómo se le interpreta, entonces eso le atenuaba el delito que pudiera cometer. En resumen, se podía agravar o atenuar el delito de acuerdo a la personalidad del sujeto, una idea muy propia del positivismo criminológico, no en función de la gravedad del acto, es decir, no en función de la culpabilidad o de la gravedad del ilícito en sí cometido, sino en función de la peligrosidad. Bien, puro derecho penal de autor. Los supuestos de enajenación mental como excluyentes de la pena estaban previstos en otra parte, en el título 6 de la parte general. Se preveía para ellos la internación en un manicomio. Estaba prevista también la internación en un establecimiento especial para quien cometía provocaba un resultado, deberíamos decir hoy, provocaba un resultado ilícito en estado de inconsciencia total. Lo que hoy diríamos es un supuesto de falta de acción. Bueno, ahí se podía internar a esa persona en un establecimiento especial aunque haya cometido ese hecho en un estado de inconsciencia total. La reclusión por tiempo indeterminado para los delincuentes habituales y reincidentes considerados peligrosos. Estaba prevista seguía prevista la condena condicional, la libertad condicional, reglas de concurso de delitos, seguían de manera similar a lo que era el Código de 1921. Y en la parte especial había modificaciones que vale mencionar por lo menos brevemente. Por ejemplo, entre los delitos contra las personas se agravaba el mínimo de la pena del homicidio, que antes había bajado en el Código 1921 8 a 25 años de prisión. Acá se vuelve a agravar el mínimo a 10 años. Se agravaba el homicidio cuando se matare a un funcionario público o a un gobernante extranjero por el ejercicio de sus funciones, o por el odio o desprecio a la autoridad. Esa era una agravante que obviamente este proyecto, mejor dicho, Col Gómez no tuvo aceptación, digamos, en el Congreso Nacional. No llegó a ser código, pero hay un adelanto, ya un antecedente de lo que muchos años después se incorporaría de forma parecida al artículo 80, el agravante del personal policial por su función. Se consideraba atenuante el homicidio por piedad. Esto era muy curioso, ya en esa época se hacía esta atenuación.
estaba previsto el infanticidio, homicidio en riña, culposo, todo eso igual al Código de 1921. Se suprimía el aborto terapéutico como un aborto no punible, se lo quitaba del catálogo de los delitos no punibles que había sido incorporado por el Senado en el Código de 1921, porque se entendía que, según lo explican los autores, Col Gómez, decían no era necesario establecer este supuesto de aborto no punible porque ese supuesto se entiende que ya es un caso de estado de necesidad, ya está previsto en la parte general, no hace falta incorporarlo. Esa es la explicación que daban. Se pretendía agregar el aborto culposo. Esta fue la primera vez que se habla de la punición del aborto culposo. Después, en los delitos contra las personas se incorporan los delitos de incumplimiento de deberes de asistencia familiar, que no van a tener o que no van a existir en la legislación penal argentina hasta el dictado de la Ley 13.1944. Los delitos contra el honor también estaban previstos entre los delitos contra las personas. Después se trataba en un segundo título los delitos contra la honestidad, con figuras similares al Código de 1921. Los delitos contra el Estado civil no tenían tampoco grandes diferencias con el Código de 1921. Entre los delitos contra la libertad vale destacar que se agregaba un capítulo especial, el capítulo 8, donde se trataban los delitos contra el sentimiento de respeto a los muertos, figuras que no van a tener consagración legislativa prácticamente en nuestro sistema penal en ningún momento. Los delitos contra el patrimonio, que estaban en el título 6, vale destacar que el hurto se definía como el apoderamiento de una cosa mueble o de una energía económicamente apreciable, es decir, ya se incorporaba ahí el caso de la apropiación, por ejemplo, de la energía eléctrica, que al día de hoy es discutido, todavía sigue siendo discutido. En el concepto de robo se incluía la utilización de la intimidación como medio, expresamente estaba establecido en ese caso que la intimidación también puede ser violencia. En el resto de los delitos, bueno, un gran parecido con todos los delitos del Código Penal de 1921.